Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Aquí estoy con ustedes desde el jueves que no me veían. Y nada, pues hoy es, ¿qué día es hoy? El día 8 del 8, es día 8 de agosto, y son ahora mismo las 4:30 o 31 de la tarde. Y bueno, hoy nos toca continuar con Apocalipsis. Ya saben que Apocalipsis vemos 2 días y normalmente suelen ser 2 capítulos diarios. Ya estamos ya poco, nos quedan hoy, mañana y quizás la semana siguiente terminemos ya el libro tercero y haremos el último, el cuarto, y con eso terminamos ya los 8 libros. Buena noticia. Bueno, pues hoy nos toca dos capítulos que son como una especie de interludio entre los ayes y las 4 primeras, ¿eh? ¿Cómo eran? Copas o trompetas, ya me estoy liando. Bueno, los ayes. Y entonces, pues vamos a ver eso, el capítulo 16, que se titula San Patricio salva la civilización, y el siguiente, que ahora mismo pues no sé cuál es. Bien, capítulo 16, San Patricio salva la civilización. Roma prácticamente había abandonado Gran Bretaña en el 410, cuando se necesitaron sus tropas para defender Roma contra Alarico el Godo. Gran Bretaña quedó indefensa y esto dio lugar a asaltantes irlandeses que se destacaron en el comercio de esclavos. Eran muy buenos sacando a los niños de sus camas silenciosamente por la noche y navegando de regreso a Irlanda antes de que los padres supieran lo que había sucedido. Patricio o Patrick era un chico de clase media en Gran Bretaña. Su abuelo había sido un sacerdote católico. A la edad de 16 años, Patrick fue llevado cautivo al distrito de Antrim, en Irlanda, y vendido a un rey local llamado Miliuk. Estuvo esclavizado durante 6 años, trabajando como pastor. Los irlandeses en ese momento no eran cristianos y la mayoría eran analfabetos. Durante esos difíciles 6 años de esclavitud como pastor, Patrick tuvo mucho tiempo para orar y desarrollar su relación con Dios. Luego, una noche, mientras dormía en las colinas, le llegó una voz que le decía: «Tus anhelos son recompensados. Vas a casa». Se despertó sobresaltado y la voz continuó: «Mira, tu barco está listo». Estaba tierra adentro desde el mar, pero comenzó a caminar sin saber hacia dónde se dirigía hasta llegar a la parte suroeste de la isla. Allí vio su barco. El capitán al principio se negó a aceptarlo porque no tenía dinero, pero luego cambió de opinión. El barco zarpó hacia la Galia, ahora Francia, donde solo encontraron devastación y caminaron durante 2 semanas tratando de encontrar una sola alma que pudiera venderles algo de comida. Esto fue alrededor del año 407 después de Cristo, el año en que los alemanes cruzaron el Rin, causando estragos en la Galia antes de moverse hacia el sur para saquear Roma en el 410. El capitán finalmente desafió a Patrick al decirle que si su Dios era tan poderoso, ¿por qué no podía orar por algo de comida? Patrick respondió: «Desde el fondo de tu corazón vuélvete con confianza al Señor mi Dios, porque nada le es imposible. Y hoy Él te enviará alimentos para tu viaje hasta que estés satisfecho, porque Él tiene en abundancia en todas partes». La tripulación cerró los ojos con torpeza y tuvo un momento de oración en silencio. De repente se escuchó el sonido de una estampida y una piara de cerdos llegó corriendo por el camino hacia ellos.
Pronto se dieron un festín con los cerdos enviados por Dios entre su abundancia. Desde allí, entre su abundancia. Desde allí Patrick pudo regresar a la casa de sus padres en Gran Bretaña. Ya no era un adolescente, su dura experiencia y su tiempo con Dios le habían madurado. El llamado de Patrick o Patricio. Una noche, mientras estaba en la casa de sus padres, tuvo una visión de un irlandés que había conocido en Irlanda. Su nombre era Victorino y sostenía una enorme pila de cartas. Le entregó una a Patrick y tenía un título: Vox Iberionicum, la voz de los irlandeses. Luego escuchó a una multitud que decía: te rogamos que vengas y camines entre nosotros una vez más. Esto fue similar al llamado de Pablo por el macedonio de Hechos 16, 9 al 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un varón de Macedonia estaba de pie y le suplicaba y le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, inmediatamente procuramos ir a Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado a predicarles el Evangelio. Patrick no respondió al llamado tan rápido como Pablo, pero sus visiones continuaron y finalmente Cristo comenzó a hablarle más directamente desde adentro. El que dio su vida por ti, Él es quien habla dentro de ti. Así que regresó a la Galia y se unió a un monasterio en una isla para recibir una educación cristiana más formal y finalmente se convirtió en misionero en Irlanda. Aproximadamente a la edad de 47 años, fue el primer misionero de los bárbaros, entre comillas, que son los que estaban fuera de la esfera del derecho romano. Fue alrededor del año 430-432 más o menos cuando los vándalos conquistaron Cartago en el norte de África. Agustín había muerto allí en el 430 durante el asedio. Patrick tuvo mucho éxito en su obra misional y miles vinieron a Cristo como resultado de sus esfuerzos. Sin embargo, tuvo un problema con los asaltantes del comercio de esclavos. Cuando las tropas romanas se fueron de Gran Bretaña, surgieron muchos reyes menores para forjarse nuevos territorios y realizar incursiones para obtener más esclavos. Uno de ellos, Coroticus, asaltó la pacífica costa norte de Irlanda y se llevó miles de rescatados para Cristo por Patricio. Patrick envió una delegación de sacerdotes a Coroticus, pero solo se rió de ellos. Para él, los irlandeses eran bárbaros, que en ese momento era un término comparable a salvajes en siglos posteriores. Difícilmente eran capaces de ser verdaderos cristianos porque el cristianismo y la civilización romana estaban firmemente vinculados en la mente de la gente. Creación de centros de alfabetización. Patrick dedicó los últimos 30 años de su vida a su obra misional en Irlanda. Murió alrededor del 461 después de Cristo, mientras el Imperio Romano Occidental estaba sumido en el caos y se acercaba a su colapso final. Durante sus años de ministerio, Patrick se dio cuenta de que para que el cristianismo sobreviviera a largo plazo, la gente tenía que aprender a leer y a escribir. Asimismo, debido a que no tenían mártires a quienes honrar, encontraron significado en un tipo diferente de martirio. En lugar de mártires rojos, cuya sangre se había derramado en el Imperio Romano, crearon mártires verdes. Crearon los mártires. En lugar de los mártires rojos, cuya sangre se había derramado en el Imperio Romano, crearon los mártires verdes. Estos eran hombres y mujeres que dejaron las jurisdicciones tribales y se retiraron a los bosques, a la cima de una montaña o a una isla solitaria para estudiar las Escrituras y tener comunión con Dios. Tal fue el caso durante la vida de Patrick. Pero este movimiento separatista no duró debido a la innata necesidad irlandesa de sociabilidad y gracias a los esfuerzos de otro sacerdote monje llamado Columcille, la paloma, que surgió en el siglo siguiente. Saben que columba es paloma en latín, columcille, la paloma, bueno, será un derivado. En los primeros días, poco después de la época de Patricio, los anacoretas anarquistas, él estaba comparando a estos monjes irlandeses con los primeros monjes del desierto egipcio que fueron llamados anacoretas,
Buscaron islas rocosas para sus ermitas, lugares como Innismurray, Skilling, Michael, frente a la costa occidental. Es difícil de creer, escribió Kenneth Clark, que durante bastante tiempo, casi 100 años, el cristianismo occidental sobrevivió aferrándose a lugares como Skellig Michael, un pináculo de roca a 18 millas de la costa irlandesa que se eleva a 700 pies fuera del mar. Los 100 años de los que habla se extienden desde finales del siglo V, después de la muerte de Patricio, hasta finales del siglo VI, momento en que, como veremos, los monjes irlandeses habían vuelto a conectar la Europa barbarizada con las tradiciones de la alfabetización cristiana. El poder de los druidas que habían vivido y adorado en arboledas sagradas se había entregado fácilmente a los mártires verdes, que también vivían y adoraban en arboledas sagradas, pero el acceso de los nuevos druidas letrados, los sucesores monásticos de los mártires verdes, a los libros de la biblioteca grecorromana, es decir, al conjunto de las ciencias clásicas y la sabiduría de los antiguos, creó gradualmente nuevos centros de conocimiento y riqueza como Irlanda nunca había conocido. ¿Cómo salvaron la civilización irlandesa? Thomas Cahill, en las páginas 171 y 172. El movimiento verde evolucionó hasta convertirse en colonias monásticas, que se convirtieron en centros de aprendizaje, arte y prosperidad. Se enviaron mensajeros por toda Europa para encontrar libros de todo tipo, incluidos los clásicos romanos y griegos. Al mismo tiempo, una gran afluencia de monjes huyó de la Galia a Irlanda cuando la civilización romana se derrumbó y dio paso a los señores de la Guerra de los Godos. Dice, después de Patricio, ellos, los irlandeses, experimentaron una afluencia de anacoretas y monjes que huían ante las hordas bárbaras, y esto sin duda les proporcionó algunos puntos más sutiles sobre la vida eremítica y conventual. Todos los sabios de este lado del mar, afirma una nota en un manuscrito de Leiden de la época, tomaron vuelo hacia lugares transmarinos como Irlanda, lo que provocó un gran aumento del conocimiento y, sin duda, un aumento espectacular en el número de libros para los habitantes de esas regiones. Cahill, página 180. No pasó mucho tiempo antes de que miles de estudiantes esperanzados acudieran en masa a estos centros de aprendizaje con la esperanza de recibir una educación. Se les enseñaron las escrituras y también aprendieron a leer y escribir. Al no estar influenciados por el cristianismo romano, no les preocupaban los credos eclesiásticos establecidos por los concilios eclesiásticos que habían dividido a los cristianos del imperio. Nunca se les pasó por la cabeza perseguir o ejecutar a personas por herejía. Thomas Cahill escribe: la generosidad irlandesa se extendió no solo a una variedad de personas, sino a una variedad de ideas, tan despreocupados por la ortodoxia del pensamiento como por la uniformidad de la práctica monástica, llevaron a sus bibliotecas todo lo que pudieron poner en sus manos. Estaban decididos a no excluir nada. No fueron para ellos los escrúpulos de San Jerónimo, que temía arder en el infierno por leer a Cicerón. Una vez que aprendieron a leer los Evangelios y los demás libros de la Santa Biblia, la vida de los mártires y ascetas y los sermones y comentarios de los padres de la Iglesia comenzaron a devorar toda la antigua literatura pagana griega y latina que vino a su manera. En su catolicidad desenfrenada escandalizaron a los eclesiásticos convencionales. No es que los irlandeses fueran acríticos, solo que no veían ningún valor en la censura autoimpuesta. Vamos a ver que esto está incorrecto. Un segundito, que esto tiene que ir ahí. Eso es. Eso está en Cahill, páginas 138 y 139, lo que acabamos de leer. Este nuevo deseo de leer y escribir creó rápidamente una gran necesidad de más libros para leer y copiar. Como los judíos antes que ellos, los irlandeses consagraron la alfabetización como su acto religioso central. Cahill, página 163.
Irlanda en paz y copiando furiosamente, se situó así en la posición de convertirse en el editor de Europa, pero los asentamientos paganos sajones del sur de Inglaterra habían aislado a Irlanda del fácil comercio con el continente, mientras Roma y su antiguo imperio se desvanecían de la memoria y una Europa nueva y analfabeta se levantaba sobre sus ruinas. Una cultura literaria vibrante florecía en secreto a lo largo de su franja celta. Cahill, página 183. La luz, la luz que brilla en la Edad Media. El colapso del Imperio Occidental fue mucho más que un cambio de gobernantes, leyes y estructuras políticas. Fue una completa desintegración de la educación y el aprendizaje mediante la cual la cultura romana se había transmitido de generación en generación. Todas las grandes bibliotecas continentales habían desaparecido, incluso el recuerdo de ellas se había borrado de la mente de quienes vivían en las sociedades feudales emergentes de la Europa medieval. A finales del siglo V, en cualquier caso, la profesión de copista prácticamente había desaparecido. Cahill, páginas 181 y 182. Sin embargo, durante este tiempo, la educación en Irlanda recién comenzaba y como un bebé recién nacido estaba creciendo a pasos agigantados. Era inevitable entonces que los mártires verdes que habían crecido hasta convertirse en monjes educados finalmente sintieran la necesidad de enviar misioneros a Europa. Estos se conocieron como los mártires blancos, navegando hacia el cielo blanco de la mañana en dirección a lo desconocido para nunca regresar. Tal era el sueño de Columcille, el sucesor espiritual de Patrick o Patricio. Ya había estudiantes extranjeros en los monasterios, muchos de ellos regresaron a sus países de origen para difundir el Evangelio, pero los propios monjes irlandeses comenzaron a establecer colonias en la Europa barbarizada. Más de la mitad de todos nuestros comentarios bíblicos entre el 650 y el 850 fueron escritos por irlandeses. Fíjense, más de la mitad de todos nuestros comentarios bíblicos. Y hay rastros de los mártires blancos hasta Kiev. Cahill, página 195. Cuando Columcille murió, su heredero espiritual, Aidan, continuó con este legado misionero columbano que nació alrededor del 540 después de Cristo, partió en el 590 hacia la Galia, con una docena de compañeros. Fundó monasterios entre las tribus suevas, pasando por alto los antiguos eclesiásticos romanos que permanecían detrás de sus muros sin pensar en llevar el evangelio a los bárbaros. Más tarde fundó un monasterio en el norte de Italia para llevar el evangelio a los lombardos. En otras palabras, este irlandés fue misionero en Italia, que en algún momento fue el corazón del Imperio Romano Occidental. Sus monjes, junto con muchos otros, y en los siglos siguientes, continuaron copiando libros en muchos idiomas, preservando la cultura de Roma. La Biblia hebrea no se habría salvado sin ellos, transmitida a nuestro tiempo por comunidades de judíos dispersos. La Biblia griega, los comentarios griegos y gran parte de la literatura de la antigua Grecia estaban bien conservados en Bizancio, Constantinopla, y podrían estar todavía disponibles para nosotros en algún lugar si tuviéramos el interés de buscarlos. Pero la literatura latina casi seguramente se habría perdido sin los irlandeses, y la Europa analfabeta difícilmente habría desarrollado sus grandes literaturas nacionales sin el ejemplo de los irlandeses, la primera literatura vernácula que se escribió. Más allá de eso, el Occidente habría perecido en Occidente habría perecido no solo la alfabetización, sino todos los hábitos mentales que estimulan el pensamiento, y cuando el Islam comenzó su expansión medieval, habría encontrado escasa resistencia a sus planes, solo tribus dispersas de animistas. Vemos entonces cómo Dios usó a los monjes misioneros irlandeses no solo para preservar la cultura cristiana, sino también para darle a Europa una identidad cristiana que pudiera resistir la conquista religiosa islámica que comenzó con Mahoma en el 612.
No sería hasta el 1453 cuando los turcos islámicos tomaron Constantinopla y los restos del Imperio Romano de Oriente se derrumbaron, por lo que veríamos una afluencia comparable de conocimientos a la Europa propiamente dicha. La caída de Constantinopla en 1453 trajo a Europa a miles de eruditos griegos que vinieron con sus manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hasta ese momento solo se usaba la Vulgata latina. Esos manuscritos griegos llegaron al mismo tiempo que se empezó a utilizar la imprenta. Las nuevas traducciones se hicieron directamente del griego. El Evangelio surgió de una manera nunca vista desde que los irlandeses salvaron la civilización. Thomas Cahill cierra su libro con esta conclusión. En este punto, la transmisión de la civilización europea estaba asegurada. Donde quiera que fueran, los irlandeses traían consigo sus libros, muchos de los cuales no se habían visto en Europa durante siglos y atados a la cintura como signos de triunfo, tal como los héroes irlandeses se habían atado una vez a la cintura a la cabeza de sus enemigos. Donde quiera que fueran, llevaban su amor por el aprendizaje y sus habilidades en la creación de libros. En las bahías y valles de su exilio establecieron la alfabetización y dieron nueva vida a la agotada cultura literaria de Europa. Y así es como los irlandeses salvaron la civilización. Cahill, páginas 195 y 196. Bueno, pues nos vamos al capítulo 17, que se titula La estrella que cae del cielo, que vamos a ver que es Mahoma. Después que los primeros 4 ángeles tocaron sus trompetas, Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí un águila que volaba en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Las 4 primeras trompetas, antes decíamos trompetas o copas, ya ven que son trompetas, discúlpenme por el lapsus. Las 4 primeras trompetas fueron diseñadas para provocar la caída de Roma y el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. De las 7, las 4 primeras para derrocar al Imperio Romano de Occidente. Las últimas 3 trompetas se tocaron para juzgar Constantinopla hasta su caída en el 1453, bastantes siglos después. Estas son llamadas los ayes, debido a que estos juicios se dirigen tanto a la Iglesia como al Imperio Romano. En el 380 el emperador romano Teodosio hizo del cristianismo la religión oficial del imperio y en el 395 el paganismo fue ilegalizado por completo. Más tarde, en el 534 después de Cristo, el emperador Justiniano completó este proceso al adoptar la ley de la Iglesia como ley del imperio en cumplimiento de la profecía de Daniel 7:25. El Estado, representado por el emperador, se convirtió inadvertidamente en un mero ejecutor de la ley de la Iglesia y por lo tanto se convirtió en el servidor de la Iglesia. Después de todo, la Iglesia había creado las leyes para que el imperio las hiciera cumplir. Por esa razón, las últimas 3 trompetas o ayes dirigieron el juicio divino tanto sobre la Iglesia como sobre el Estado. Apocalipsis 9:1 dice, y el 5.º ángel tocó la trompeta y vio una estrella del cielo que había caído a la tierra, y le fue dada la llave del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subía humo del pozo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Aquí vemos claramente que el 5.º ángel fue asignado por Dios para abrir el pozo sin fondo o abismo. Está establecido en las Escrituras desde el principio que los ayes son juicios divinos sobre la Iglesia, y el último versículo del capítulo dice que la Iglesia, no obstante, se negó a arrepentirse. Estos ayes fueron diseñados para presionar a la Iglesia y al imperio cristiano y exponer su pecado de idolatría, asesinato, hechicería, inmoralidad y robo. Sus pecados, digamos más bien, no su pecado.
La manifestación terrenal de los tres ayes tiene que ver principalmente con el surgimiento del Islam. Desde entonces el Islam ha sido el látigo en la mano de Dios para juzgar a la Iglesia y al imperio con ella. El problema es que en la Iglesia muchos pensaron que el Islam era un movimiento contra el que estaban llamados a luchar y destruir, sin ver que no podían tener éxito en luchar contra lo que Dios había ordenado sin arrepentirse. El obispo universal. El surgimiento del cuerno pequeño después del 476 después de Cristo llegó a su plenitud en el 606 cuando el Papa Bonifacio III reclamó el derecho exclusivo al título de obispo universal. Esto lo hizo solo unos años después de que su predecesor, el Papa Gregorio, declarara enérgicamente que se trataba de una suposición anticristiana o blasfema. Ya ves, y eso que los papas hablan es cátedra, según dicen. Es decir, no se confunden nunca porque hablan por el Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un papa declarando esa suposición del obispo universal como anticristiana y blasfema y el siguiente pues asumiendo el título. Al hacer tal declaración, el Papa Gregorio identificó al papado mismo como el cuerno pequeño de Daniel. Daniel 7, 8 y 20 dice que este cuerno pequeño hablaba grandes jactancias, pero Apocalipsis 13:5 parafrasea esto y lo interpreta como palabras arrogantes y blasfemias. Pues ahí tenemos la blasfemia de cara a obispo universal, la blasfemia y la arrogancia. Además, el Papa Gregorio incluso identificó al papado como anticristo. Si algún obispo romano reclamaba el título de obispo universal. Como vimos anteriormente, la palabra anticristo significa en lugar de Cristo. En otras palabras, el vicario de Cristo. Un vicario o anticristo puede gobernar como mayordomo o como usurpador. El papel que asume un gobernante está determinado por la forma de su gobierno. El Papa Gregorio entonces afirmó que cualquier papa que asumiera el título de obispo universal ya no era un mayordomo, sino un usurpador del trono de Cristo. Aquellos que enseñan la visión futurista de Apocalipsis, saben que nosotros enseñamos la visión historicista, como de todas estas cosas se han cumplido en los años antiguos. Pero aquellos que enseñan la visión futurista del Apocalipsis piensan que el cuerno pequeño es el anticristo que gobernará un imperio romano revivido. En gran medida, tienen razón, pero se equivocan al situar esto en el futuro. Simplemente no conocen la historia, por lo que no se dan cuenta de cómo esto ya sucedió. Primera de Juan 2:18 dice que hay muchos anticristos, por supuesto, así que de ninguna manera fue el obispo universal de Roma el único anticristo. Ha habido muchos anticristos protestantes, anticristos evangélicos, incluso anticristos pentecostales en la historia, y muchos están en esa posición hasta el día de hoy. Uno solo tiene que mirar los ejemplos proféticos del rey Saúl y Absalón para comprender cómo los anticristos usurpan el trono para sí mismos. Saúl, quien tenía una unción legítima, usurpó la autoridad haciendo su propia voluntad. Absalón no fue llamado a gobernar, pero en realidad usurpó el trono de su padre David con el apoyo de la mayoría del pueblo de Israel. Segundo de Samuel 15:13. La iglesia es Saúl, porque Saúl es un tipo de la iglesia. Los 40 años del reinado de Saúl, ya saben, lo hemos repetido muchas veces, que son un tipo de los 40 jubileos de la iglesia desde el 33 al 1993. El mal uso de la autoridad de la iglesia, que fue el pecado del rey Saúl, es lo que dio origen al Islam en lo que a Dios respecta. Mahoma, en realidad, comenzó a recibir sus revelaciones justo después del 606, cuando el Papa Bonifacio III reclamó el título de obispo universal. Mahoma luego comenzó a predicar su mensaje en el 612. Fíjese que solo 6 años de distancia el Señor juzga ya las palabras del Papa Bonifacio levantando a Mahoma y el Islam. Las tradiciones de los hombres. Cuando el emperador Justiniano estableció la ley eclesiástica como ley del imperio en el 434 a.C.,
Las nuevas... No, esto es en el 534 después de Cristo, obviamente. Las nuevas leyes fueron sin duda una mejora con respecto a las leyes anteriores que el imperio había acumulado durante sus 1200 años de historia. Sin embargo, no adoptó las escrituras en sí mismas como la ley del país. En cambio, adoptó leyes que le parecieron correctas a él y a los funcionarios de la Iglesia, que en gran medida ignoraban la ley divina. Por lo tanto, escribieron sus leyes con su mejor entendimiento, pero al final, como lo habían hecho los mismos judíos, abandonaron la ley divina en favor de sus propias tradiciones. Se volvieron legalistas en lugar de ser legales. En Mateo 15, 3 y del 7 al 9, Jesús dijo a los escribas y fariseos, y él respondió y les dijo, ¿por qué vosotros mismos transgredís el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Punto suspensivo, no vamos al 7. Hipócritas, con razón profetizó Isaías de vosotros diciendo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pero en vano me rinde el culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. La misma escritura se aplicó más tarde a la Iglesia, no solo a la Iglesia romana, sino a cualquier iglesia que abandonó la ley de Dios en favor de su propia tradición. Por eso Dios levantó el Islam para juzgar a la Iglesia. Dios levantó al Islam para mostrarnos cómo es la religión legalista. Al trillar a la Iglesia con tradiciones islámicas legalistas, los cristianos deberían haberse arrepentido de sus propias formas legalistas y volver a las leyes de Dios. El logro supremo del legalismo es justificar el odio de todos los enemigos, como si el odio fuera fruto del espíritu. Así como la Iglesia había intentado convertir a los hombres y las naciones de manera carnal, convirtiendo la cruz en una espada, el Islam también respondió de la misma manera. La única diferencia es que Dios le dio poder al Islam para hacerlo, mientras que la Iglesia lo hizo en desobediencia directa al mandamiento de Jesucristo. Este entonces fue el juicio divino basado en el principio de justicia igualitaria u ojo por ojo, de Éxodo 21-24. El juicio siempre se ajusta al crimen. Si un hombre acusa falsamente a otro, será juzgado de acuerdo con el castigo que pensó traer sobre su víctima. Deuteronomio 19:19. Es por eso que Jesús dijo en Mateo 7 del 1 al 2 que si juzgamos a otros, seremos juzgados, considerados responsables, de acuerdo con el mismo estándar de medida. En este caso, la Roma cristiana estableció tradiciones de hombres de la misma manera que lo habían hecho los judíos, por lo que cayeron bajo la misma condenación. Entonces Dios levantó al Islam, otra religión legalista, para juzgar a la Iglesia a fin de revelar a los cristianos la locura del legalismo. La solución al problema del Islam no era hacerle la guerra a Mahoma, sino que la Iglesia se arrepintiera de su rebelión sin ley, es decir, anárquica, y se conformara a la mente de Cristo para interpretar la ley correctamente. Desafortunadamente, la Iglesia en su conjunto no entendió esto, por lo que el juicio islámico de Dios ha continuado hasta el presente. Y ahora lo estamos viendo muy especialmente en Europa. Y también en Estados Unidos, en realidad en el occidente, en los países del occidente. El humo y las langostas. El surgimiento del Islam comenzó en el 612 después de Cristo, el año en que Mahoma comenzó a enseñar, y alcanzó su punto máximo 150 años después, cuando la capital religiosa y política del Islam se mudó de Damasco a la recién construida ciudad de Bagdad en el 762 al 763. Apocalipsis 9:1 dice: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella del cielo que había caído a la tierra y se le dio la llave del abismo, es decir, al quinto ángel. Apocalipsis 9:1 habla de una estrella fugaz que no debe tomarse literalmente como una estrella, un meteoro o un planeta. Dice que Dios le dio la llave del abismo al quinto ángel.
usó la llave para abrir el abismo y soltó lo que se describe como humo y langostas. Los meteoritos que caen del cielo no liberan langostas o entidades espirituales del abismo. La estrella fue el propio Mahoma. Se dice en el texto que cayó del cielo a la tierra para mostrarnos que fue levantado por Dios mismo. Eso es lo que quiere decir. Cayó del cielo a la tierra, se dice, para mostrarnos que fue levantado por Dios mismo. Por lo tanto, desde el principio aprendemos que Dios se atribuyó el mérito de haber levantado a Mahoma y haber soltado estas langostas, entre comillas, del abismo. Dado que Dios no hace nada sin un propósito, esto muestra que tenía la intención de traer juicio sobre la Iglesia. Apocalipsis 9, del 2 al 3 dice: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, sobre la tierra. O sea, resaltamos esas frases: subió humo del pozo, y del humo salen las langostas, no al revés, no sale el humo de las langostas, sino las langostas del humo. El humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas salen del suelo, por lo que son un símbolo muy apropiado de una religión terrenal o carnal. Apocalipsis 9.2 habla de humo que sale del pozo por el cual el sol y el aire se oscurecen. El Islam debía traer oscuridad en lugar de la luz de la verdadera revelación. Incluso el aire iba a oscurecerse. Apocalipsis 9.3 dice que las langostas no fueron la causa de esta oscuridad, sino que la oscuridad produjo las langostas. O sea, el Islam fue lo que produjo las langostas, la oscuridad que trajo el Islam. Dice: del humo salieron langostas. Jesús nos dice en Mateo 6, del 22 al 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es oscuridad, o tinieblas, ¿cuán grande será la oscuridad o las tinieblas? La oscura revelación que trajo Mahoma no trajo la verdadera luz de Cristo a la tierra. El Corán no produjo hijos de Dios, sino solo langostas espirituales. Las langostas devastaban periódicamente la tierra cuando pululaban y se comían todo lo que tenían a la vista. Eran consideradas una plaga debido a la devastación que dejaban a su paso. Las langostas proféticas se describen en los 2 primeros capítulos de Joel como el ejército que Dios levantó en el día del Señor. Joel 2, 1, 11. Después de introducir la plaga de langostas en Joel 1.4, leemos en Joel 2, del 3 al 11. Un fuego consume delante de ellas y detrás de ellas arde una llama. La tierra es como el jardín del Edén delante de ellas, pero un desierto desolado detrás de ellas y nada se les escapa. Corren como valientes, trepan el muro como soldados. No se amontonan, hacen marchar a todos a su paso. Cuando atraviesan las defensas no rompen filas, se precipitan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Y el Señor da su voz ante su ejército. El día del Señor es verdaderamente grande y muy terrible. ¿Y quién podrá soportarlo? A la luz de la naturaleza destructiva de los grandes enjambres de langostas que oscurecen el cielo y devoran a todo ser viviente a su paso, Apocalipsis 9.4 dice algo bastante extraño. Y se les dijo que no debían dañar la hierba de la tierra. Repetimos, no debían dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Estas langostas no son literales porque se les ordena no dañar la hierba ni ninguna cosa verde. Es de lo más claro, ¿verdad? Porque ellas comen langosta, las langostas comen hierbas y se les ordena no dañar la hierba, pues entonces se trata que no son langostas literales. Las langostas literalmente devoran todo lo que es verde, porque eso es natural para las langostas. A las langostas no se les puede negar la comida sin que mueran rápidamente. Pero si éstas representan a los seguidores del Islam, entonces todo tiene sentido. El color sagrado del Islam es el verde.
y por esta razón muchas banderas de países islámicos son verdes o contienen el verde. La ley del Corán prohíbe dañar los árboles y todas las cosas verdes, por lo tanto estas langostas no son insectos comedores de hojas y sin embargo dejan devastación a su paso. El impuesto islámico a los cristianos. La política musulmana era conquistar y convertir a la gente al Islam, y si no se convertían tenían que pagar un impuesto especial. En aquellos días solo el incumplimiento traía la muerte. En su libro El esquema de la historia, H.G. Wells dice en la página 584, en todas partes ofrecieron una opción de 3 alternativas: o paga tributo, o confiesa al Dios verdadero y únete a nosotros, o muere. Al principio, cuando Jerusalén se rindió por primera vez a Omar en el 638 sin resistencia, se estableció la política islámica. H.G. Wells nos informa en la página 586. Los cristianos debían ser tolerados pagando solo un impuesto de capitación, y todas las iglesias y todas las reliquias quedaban en su poder. Así, Apocalipsis 9:5 se cumplió porque a los nuevos invasores no se les permitió matar cristianos y judíos, sino solo imponerles un impuesto. En esto los musulmanes fueron más misericordiosos que los judíos en los primeros días del cristianismo, o los cristianos más misericordiosos que los judíos, o que los cristianos cuando llegaron al poder. Fíjese. Dios fue misericordioso cuando limitó su mandato divino al menos en aquellos días. Y bueno, pues el próximo día, Dios mediante será mañana o pasado, Dios mediante, pues vamos a ver ya el primer ay, ahora específicamente ya del 612 al 762 después de Cristo. Y después, pues continuaremos con el siguiente capítulo, que creo que es también, no es propiamente del ay, sino, el segundo ay, pero no se estudia, este segundo ay se completa con otro capítulo después posterior también. Bueno, mis queridos amigos, pues hasta aquí hoy. Ahí tienen una lección de historia cumplida, de Apocalipsis historicista cumplido en estos 2 capítulos, con el Islam y estas otras cosas que hemos estado viendo de la caída del imperio occidental, del imperio oriental y de todas estas cosas. Así que los entrego a la misericordia del Señor para que los guarde y les emplazo para seguir viniendo a acompañarme mañana o próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.